Lucas capítulo 15 encontramos tres parábolas que nos da nuestro Señor Jesucristo. La primera parábola que aparece en Lucas 15 es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la parábola de la moneda perdida. Y hoy vamos a enfocarnos en la tercera parábola, que es la parábola del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, en los versículos del 11 al 32 está la parábola completa. Pero hoy vamos a estudiar solamente los versículos del 11 al 20. Así es que una vez hayan encontrado el texto, en reverencia a la palabra de Dios, les invito a que nos pongamos de pie, por favor. Lucas capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 11 al 20. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra en esta hora. Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo no las tengo. Dependo de ti, Jesús. Te pido con todo mi corazón que hables a tu pueblo, que uses mis labios, Señor, aún a pesar de mí, que me envuelvas con tu gracia y tu misericordia, y que tu Espíritu Santo hable a los oídos espirituales de mis hermanos para que esta predicación no sea solamente información, sino transformación. Te pido con todo mi corazón, Señor, que se cumpla lo que tú has dicho en tu palabra. Que una vez que tú envías tu palabra, jamás regresa vacía, sino que cumple con todo el propósito por el cual la has enviado. Y tú has hablado a mi corazón que el propósito de tu palabra, Señor, en este tiempo es restaurar familias. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo que nos permites escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, mis hermanos. Un pródigo es aquel que derrocha o desperdicia sus recursos. De hecho, cuando buscas en el diccionario de la Real Academia Española la palabra pródigo, te hace una referencia a la parábola de Jesucristo. Es decir, esta palabra pródigo se hizo aún más conocida en el idioma español gracias a la parábola de Jesús. Ahora, es importantísimo también destacar que se le considera a la parábola del hijo pródigo como la perla de todas las parábolas. Hay quienes la consideran como la parábola más hermosa que el Señor Jesús dio. Otros dicen que es la historia breve más maravillosa del mundo. Ninguna otra historia tan breve dice tanto. Y algo maravilloso de la parábola del hijo pródigo es que la estudias una vez, la vuelves a estudiar y la vuelves a estudiar, y Dios te sigue hablando distintas cosas a tu corazón. Es sumamente impresionante toda la riqueza y todo el mensaje que Dios da a través de esta parábola. Y una de mis oraciones ha sido: Dios, si hay algún tema pendiente en tu corazón,
que aún no se ha predicado. Con tu misericordia, dámelo. Ponlo en mi corazón para que yo lo pueda compartir a tu pueblo. Y me hizo el Señor ver algo en la parábola del hijo pródigo que no había visto antes. Y me hizo abordar la parábola de una forma distinta. Por eso el título del mensaje de hoy es de la inmadurez a la madurez, de la ruina a la restauración. Y eso es lo que vemos en la vida del hijo pródigo. Pasó de la inmadurez a la madurez. Por la inmadurez llegó a la ruina. Pero cuando empezó a madurar, llegó a la restauración. Y el Señor me hizo ver que de todas las parábolas que están registradas en los evangelios, son muy pocas las que hablan de relaciones familiares. Por ejemplo, hay una parábola que se llama la parábola de los dos hijos, pero ninguna es tan explícita como la parábola del hijo pródigo para hablar de situaciones familiares, relaciones familiares. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo vemos la relación de un padre con sus dos hijos, la relación de estos dos hijos con su padre y la relación de estos dos hijos entre sí como hermanos. Entonces, la parábola que más riqueza nos brinda para nuestras relaciones familiares es la parábola del hijo pródigo. Y hay una enseñanza ahí para nosotros. Y quiero que entendamos que todos venimos al mundo en la naturaleza de pecado. Por ende, todos venimos en una inmadurez espiritual. Y necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y esa madurez solamente llega con Cristo a nuestras vidas. De hecho, en la primera semana de esta serie les hablé de cómo la caída de la primera familia en el huerto del Edén afectó a todo el resto de familias de la historia de la humanidad, incluyendo a la tuya y a la mía. Y cómo cada bebé que nace viene en la naturaleza de pecado y solo Cristo puede revertir la maldición que entró por medio de Adán y darnos la bendición a todas las familias de la tierra en aquella promesa que se le hizo a Abraham como un pacto. Así es que, partiendo de esto, tú y yo somos ese hijo pródigo. De hecho, en la parábola, el Padre es Dios, es el Padre celestial. Y el hijo pródigo es el pecador. Tú y yo somos esos hijos pródigos. Y tú y yo necesitamos pasar de la inmadurez a la madurez en nuestras relaciones familiares. El hijo pródigo empezó en una inmadurez con la relación con su padre sumamente alta, sumamente grande, casi como un bebé. ¿Qué es lo primero que aprende a decir un bebé cuando empieza a hablar? Mío, dame, quiero. ¿Y qué fue lo primero que dijo el hijo pródigo? Dame. Y esto es empezar en una relación con su padre de una forma completamente inmadura. Quiero que vean el punto número 1. El hijo pródigo empieza con el egoísmo. Y ese egoísmo es dame, quiero, mío. Veamos el texto nuevamente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ahora, Proverbios 18:1 dice, el que es egoísta solo piensa en sí mismo y no acepta ningún consejo. El hijo pródigo solo estaba velando por sus propios intereses. Y evidentemente llega con su padre y dice, dame, quiero, mío. Y algo interesante es que el Padre, como ya les dije en la parábola, es el Padre celestial, es Dios. Por ende, el Padre que Jesús expone en la parábola es un Padre perfecto. ¿Estamos de acuerdo? El Padre de la parábola es un Padre perfecto. Pero ¿saben qué pasó? Como el hijo pródigo era inmaduro y por ende era egoísta, un Padre perfecto le era insuficiente. No le bastaba. Quería algo más. Dame lo que es mío. Dame mi herencia en vida, ya. Algo muy similar le pasó a Judas Iscariote.
tenía un maestro perfecto llamado Jesús, pero no le bastó la perfección que Jesús le ofreció. Y este es un principio bíblico. Para el que es egoísta, nadie es suficiente. Siempre quiere algo más. Siempre quiere obtener algo más. Y en el caso de Judas, fue capaz de traicionar a su maestro. Veamos Mateo 26, 14 y 15. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Por favor, entendamos bien este principio bíblico. Para el egoísta, nadie es suficiente. Aun cuando se le ofrezca perfección, siempre va a tratar de sacar ventaja o de recibir algo más o de tener algo más, porque no le alcanza nada ni nadie. De hecho, el egoísmo y la codicia van de la mano. Y Miqueas, el profeta, habla muy fuertemente acerca de esto. Y cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Miqueas 3:11 dice: ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Es decir, quizá llegaron a un título político con buenas intenciones, pero como tiene egoísmo, una vez estuvieron ya ahí, los venció su egoísmo y quisieron obtener algo más allá. Y entonces todo lo que hacen, lo hacen por dinero, por sobornos. Y luego dice: ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Se los pongo en otra palabra. Ustedes pastores predican la palabra de Dios solo por dinero. Quizá empezaron el ministerio con los motivos correctos, pero una vez llegan ahí, les gana su egoísmo. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Y te tengo noticias, porque cualquiera puede pensar: pastor, qué malos esos políticos y esos sacerdotes y esos profetas, que egoístas y que llenos de codicia que eran, o que son. Pero veamos un poco en retrospectiva tu vida y mi vida. ¿Cuántos somos casados acá? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes entraron en la relación para matrimonio sin ninguna clase de egoísmo? Es decir, ¿quién de ustedes no se preguntó: ¿será que me conviene ella? O ¿quién de ustedes, hermanas, no dijo: ¿será que este va a trabajar duro para darme mis frijoles y mis tortillas? Todos hemos venido a este mundo en la naturaleza del pecado. Por ende, en un momento dado manifestamos ese egoísmo. Recuerdo que mi tía nos contaba la historia de cómo mi tío le había conquistado. Mi tía Blanca, la hermana mayor de mi madre, era soltera, y mi tío, que está en la presencia del Señor, ya murió. Mi tío Hugo la estaba tratando de conquistar y no había modo que le diera el sí. Y cuando mi tía le dio el sí, mi tía dijo estas palabras que nunca se me van a olvidar: hoy le doy el sí solamente porque me he dado cuenta que muy probablemente yo pueda hacerlo feliz. De eso no se ve seguido. De hecho, entramos en relaciones egoístamente. Y lo mismo pasa con nuestra relación con Dios. Venimos a Dios por motivos egoístas muchas veces. Y todo en nuestras oraciones es pero no porque somos ovejas solamente, sino porque es dame, provéeme, sáname, prospérame, levántame. Y lo primero que le decimos a Dios es sálvame. Y es por motivos egoístas. ¿Saben por qué? Nos dicen cielo o infierno. Ah, no, me conviene el cielo. Entonces sí creo en ti, Jesús.
partimos del egoísmo en una inmadurez. Y eso le pasó al hijo pródigo. Ahora, egoísmo es, quiero, dame. Y lo siguiente que él experimenta es el egocentrismo. El egocentrismo es decir, esto se trata de mí y de buscar mi placer. Y veámoslo en el relato bíblico. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Por favor, digan conmigo, se fue lejos. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Muy bien. Al hijo pródigo no le importó lo que su padre pudiera sentir. No le importó si su padre lo iba a extrañar. No le importó que su padre aún no hubiese muerto como para esperar a que él le dejara su herencia. El hijo pródigo solamente se enfocó en sí mismo. Ahora, necesitamos analizar esto, porque el egoísmo del hijo pródigo le distanció de su padre estando en la misma casa. ¿Se imaginan ustedes lo que siente un padre cuando el hijo le dice, dame ya mi herencia, no voy a esperar a que te mueras, dámela ya? Y luego, no solamente se distancia dentro del mismo techo, sino que después su egocentrismo le lleva a alejarse incluso físicamente. Y esto es lo que yo he aprendido. El ego separa, aún bajo el mismo techo. El ego separa aún bajo el mismo techo. Yo les he dicho a ustedes en varias ocasiones que en una discusión con mi esposa me di cuenta de una gran verdad. Más que una discusión entre hombre y mujer, era una discusión de ego contra ego. Y yo llegué con el Señor y le dije, Señor, pero yo tengo la razón. Y el Señor me dijo, sí, tenés la razón, pero tenés ego, andá a pedirle perdón. Y llegué con ella, perdóname. Más que tener la razón, se trata de que estemos bien. Más que ganar yo la discusión, prefiero ganar tu corazón. Y aprendí, el ego separa. El ego crea distancia. Muchas veces dentro del mismo techo y muchas veces nos hace separarnos y alejarnos también físicamente. Pablo estaba prisionero en Roma. Pablo estuvo 2 veces prisionero en Roma. La primera vez, él estaba en un momento incierto, no sabía si lo iban a sentenciar ya a muerte. Y cuando estuvo preso la primera vez en Roma, escribió la carta a los filipenses. Pero Pablo estaba en una situación difícil. Necesitaba cuidar de la iglesia en Filipos, él estaba preso y no había realmente nadie que pudiera cuidar de esta iglesia, exceptuando por uno, Timoteo. Pablo detectó egoísmo y egocentrismo en todos los posibles candidatos, siervos de Dios, para ir a cuidar de la iglesia en Filipos. Y por ende dice, solo tengo a uno. Vean lo que dice el texto, Filipenses 2, 20, 21. No cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Y esto es algo sumamente triste, y es que incluso en nuestra relación con Dios somos egocéntricos muchas veces. Decimos, muy bien, Dios, yo tengo una relación contigo, pero esta relación entre tú y yo se trata de mí. Y empezamos a ver a Dios como siervo en lugar de como Señor. Y en lugar de decirle a Dios, quiero que hagas tú conmigo, le decimos a Dios, haz tú lo que yo quiero. En vez de decirle a Dios, se los pongo de otra forma, en vez de decirle a Dios, Señor, aquí estoy dispuesto para lo que tú quieras, le decimos a Dios, ven y está dispuesto tú para lo que yo quiero. En lugar de orar y decirle, Señor, hágase tu voluntad, decimos, hágase mi voluntad. Somos egocéntricos. Y muchas veces, como el caso de Pablo, que detecta egoísmo y egocentrismo en todos los posibles candidatos para pastorear a los de Filipos, exceptuando por Timoteo, nos pasa lo mismo. Decimos, Señor, yo quiero servirte, pero son motivos egocéntricos.
Realmente lo que queremos es reconocimiento, fama, estar en plataformas delante de miles de personas. Y nuestra relación con Dios es inmadura, porque nos agarramos de decir, quiero servirte, cuando en realidad nuestro corazón es, quiero ser famoso, quiero trascender, quiero ser reconocido. Y esa es inmadurez. Por eso el Señor dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos. Y también dijo, y muchos vendrán y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, en tu nombre hicimos todo esto. Pero el Señor dirá, nunca los conocí hacedores de maldad, lo hicieron por su ego, lo hicieron para ustedes mismos. Ahora, esta es la inmadurez que el hijo pródigo manifiesta. ¿Y saben qué? Es peor en el contexto actual. Porque la segunda vez que Pablo estuvo preso, le escribió a Timoteo su segunda carta. Y esa vez fue previo a que le decapitaran. Esa fue la última carta que él escribió. Entonces lo que hace es advertirle a Timoteo de los peligros del futuro. Y vean lo que dice 2 Timoteo 3:2. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Las relaciones están infectadas en la actualidad por egoísmo y egocentrismo. Jesús, cuando expuso la parábola del sembrador, habla de la semilla que cayó entre los espinos. Y cómo los espinos no dejan madurar. Vean lo que dice Lucas 8:14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen la palabra de Dios, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Y fue expresamente lo que hizo el hijo pródigo, buscar su placer. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Y no maduran, es decir, no dan fruto. Mientras vivimos enfocados en nosotros mismos y en nuestro placer, estamos repletos de inmadurez. Y por ende, el egoísmo y el egocentrismo nos hace desembocar en una devastación. Ese es el punto número 3. El hijo pródigo experimenta la devastación y es ahí donde se dice, estoy vacío, nada tiene sentido. Topé fondo. Veamos los versículos. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Muy bien, Jesús lo había advertido. El que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a alguien que edificó a su casa o a su familia sobre la arena, y luego vinieron lluvias, vientos, ríos, y golpearon aquella casa, y esa casa cayó y fue grande su ruina. La ruina del hijo pródigo fue grande su ruina. Ahora, quiero que noten que su ruina no solamente llegó como consecuencia de sus actos, sino que también Dios permitió una circunstancia para que él topara en el fondo. Miren el versículo 14 nuevamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿quién malgastó las cosas? El hijo pródigo. Vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Quién permitió el hambre en la provincia? Dios. En otras palabras, te arrinconé. Hay algo que no está ya en tus manos poder resolver. Y es que aunque tengas dinero, aunque vuelvas a ganar dinero, aquí no hay recursos para que comas. Vas a tener hambre. No solo como consecuencia de tus errores, sino porque yo también estoy permitiendo que esto te ponga entre la espada y la pared, te arrinconé. Ahora, es interesante lo que Jesús expone en esta parábola, porque lo lleva al punto que un judío consideraba el más bajo. Y por favor, entiéndanme esto desde la perspectiva del tiempo en que Jesús lo dice. En el Antiguo Testamento, los cerdos son presentados como animales inmundos. Por ende, para los judíos,
la actividad de apacentar cerdos era considerada como abominable. De hecho, entre los judíos en la antigüedad había un dicho que decía, maldito el que cría cerdos. Si bien para nosotros hoy, alguien que cría cerdos es solamente un empresario o un granjero, en ese contexto, cuando Jesús lanza la parábola, los judíos entendían como que este hijo pródigo llegó a una maldición, llegó a topar fondo. Y algunos se preocuparon porque tenían pensado almorzar chicharrones, pero les tengo buenas noticias también, y esto es un paréntesis, porque en el Nuevo Testamento, en Hechos, Dios le da una visión al apóstol Pedro, y es el primer registro de una pantalla. Por favor, el que crea que una pantalla de cine se inventó en el siglo XIX, la Biblia es mucho más adelantada. Hace 2000 años, Dios desplegó un lienzo sostenido por 4 esquinas y le puso su película desde el cielo, una pantalla a Pedro, y en esa pantalla aparecieron todos los animales. ¿Y saben quién venía ahí? Un cerdito en esa pantalla. Y ese cerdito apareció precisamente cuando Dios le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le respondió, no, Señor, porque jamás he comido un animal inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y se lo dijo en 3 ocasiones. Así es que en 3 ocasiones les digo, pueden comer cerdito, pueden comer cerdito, pueden comer cerdito. Pero necesito que me entiendan lo que pasaba por la mente de aquellos que escucharon la parábola. Realmente el hijo pródigo estaba en una situación atroz, como un maldito entre cerdos. No solamente apacentándolos, sino habitando con ellos y deseando su comida. Y algo que pasa aquí es que deseaba llenar, pero seguía con hambre. Y es algo que hay que destacar del caso del hijo pródigo, porque no solo estaba vacío en su estómago, sino vacío también en su corazón. El personaje más rico de la historia, llamado Salomón, escribió lo siguiente en Eclesiastés 2:1. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que eso también carecía de sentido. Y esto es lo que le pasó al hijo pródigo. Vacío en su estómago, vacío en su corazón. Porque el placer no llena ni satisface. Es solamente una ilusión. Cuando tú ves la oportunidad de recibir placer fuera de Dios, crees que te va a llenar o satisfacer. Y al final te deja más vacío. Isaías lo expone de esta forma. Les pasará lo mismo que al que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. En otras palabras, creí que este placer me iba a llenar, me iba a satisfacer y me siento peor. Me siento más vacío. O como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe, pero cuando despierta se encuentra cansado y sediento. Y esa era la realidad del hijo pródigo. Y la realidad de muchos hoy en día. Y es aquí donde Dios permite que después de su egoísmo, su egocentrismo y la devastación, empiece el proceso de madurez. Empieza el proceso rumbo a la madurez. Mira el punto número 4. El hijo pródigo logra encontrar una respuesta en su recapacitación y en su arrepentimiento. Ahí es cuando se dice, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué hago aquí? Míralo en el relato. Dice, y volviendo en sí. Por favor, repitan conmigo, y volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Muchos de nosotros necesitamos volver en sí. Necesitamos dejar de justificar nuestros errores y necesitamos de abandonar todo tipo de excusa para volver en sí. En Romanos 2:4 el apóstol Pablo dice, no te das cuenta, en otras palabras, por favor, vuelve en sí.
de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientes y abandones tu pecado? Ezequiel 18:30, arrepiéntete y apártate de tus pecados, no permitas que tus pecados te destruyan. El destino del hijo pródigo era morir de hambre, porque no solamente ya no tenía recursos personales, sino que el lugar donde él estaba viviendo tampoco tenía recursos ya para alimentar a sus pobladores. Iba a terminar en la destrucción total, en la muerte. Pero tuvo que arrepentirse, recapacitar y salir de eso. Salir de la inmundicia de los cerdos para volver a casa. En el caso del hijo pródigo, el hambre fue usada por Dios. Por favor, síganme con esto. Dios usó el hambre en el caso del hijo pródigo. Lo arrinconó. Ajá. Malgastaste lo tuyo. Bueno, no puedes comprar comida. ¿Quieres trabajar? Bueno, no hay comida en el pueblo. El hambre fue usada por Dios. ¿Saben cómo se llama el hambre en el caso del hijo pródigo? Bendición enmascarada. Bendición enmascarada. Porque le hizo recapacitar y arrepentirse. Dios no solamente usa el hambre como una bendición enmascarada. Usa el dolor que sientes actualmente. Usa la tristeza que sientes actualmente. La aflicción y la angustia que sientes actualmente. Como una bendición enmascarada. Para que vuelvas en sí. Para que recapacites. Para que te arrepientas y para que cambies. Y se los demuestro bíblicamente. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, su segunda carta, en el capítulo 7, 9 y 10, dice, pero ahora estoy contento porque esa tristeza, por favor repitan conmigo, tristeza. La palabra griega lupeo, que significa también aflicción y angustia. Entonces el apóstol Pablo dice, pero ahora estoy contento porque esa tristeza, esa aflicción o esa angustia hizo que ustedes cambiaran y que les pidieran perdón a Dios. En realidad Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes o cuando Dios los contriste, es lo que dice ahí también en el original, no lo lamenten, pues esa tristeza o esa aflicción o esa angustia hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Si te preguntas, Dios, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito en esta situación tan difícil en mi vida? ¿Por qué permites en mi vida sufrimiento? ¿Por qué permites esta tristeza o esta aflicción o esta angustia? ¿Por qué permites este dolor en mi vida? ¿Por qué tengo este vacío? Y Dios te responde hoy, es parte de mi plan, para que vuelvas a casa. Es parte de mi plan, que te sientas así, para que cambies y te arrepientas. Y vuelvas al lugar donde debes de estar, con la actitud con la que debes de estar. Porque lo siguiente que el hijo pródigo busca es el perdón. Es el punto número 5, la búsqueda del perdón. Es cuando se dice, me equivoqué, buscaré el perdón de Dios y el de mi familia. Veámoslo en el relato, dice el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, no solo recapacitó, no solo se arrepintió, sino que busca el perdón de su padre. Pero noten que dice, he pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, debo de estar bien con Dios. Debo de pedirle perdón a Dios. Y debo de pedirle perdón a mi familiar, a mi padre. No es suficiente con pedirle perdón a Dios. No se puede quedar solo allí. Hay que pedirle perdón a la persona que ofendimos. No es suficiente con solo pedirle perdón a la persona que ofendimos. Hay que pedirle perdón a Dios. Y es que nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo están 100% vinculadas. Cuando Dios
enseña a orar, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego Jesús, después de enseñarnos a orar, explica y dice, porque si ustedes no perdonan a los que les ofenden, tampoco mi Padre los perdonará a ustedes. Es necesario el perdón del cielo y de la tierra. Es necesario el perdón de Dios y el perdón del prójimo. Algunos en su soberbia dicen, no, yo le pido perdón a Dios. Dios, perdóname por haber ofendido a esta persona. Y no van a pedir perdón a la persona. Para Dios no es suficiente. Dios necesita que estés bien con la persona para perdonarte Él. ¿Saben qué hace Satanás? Cuando estás en el proceso de madurez, o el proceso de madurar más bien, y te pones a reflexionar, recapacitas, te arrepientes, y llega el momento de pedir perdón. ¿Sabes qué hace Satanás? Te dice, pero si él fue el que te ofendió a ti, si ella fue la que te ofendió a ti, y te recalco, no se trata de quién tiene la razón. Se trata de buscar la restauración. David escribió esto en el Salmo 25, 17, 18. Mis problemas van de mal en peor. Oh, líbrame de todos ellos. Siente mi dolor, considera mis dificultades y perdona todos mis pecados. David cometió un pecado que se convirtió en el pecado más famoso de la Biblia, probablemente. Y fue un escándalo el pecado de David en la nación de Israel y en las naciones aledañas de Israel. Salomón se dio cuenta de cómo su padre David actuó frente al pecado. Lo confesó y se apartó de él. Y escribe Salomón, ya siendo un adulto, en Proverbios 28:13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Juan el Bautista solía decir, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Un fruto digno de arrepentimiento no es ocultar el pecado. No es justificar el pecado en tus propias fuerzas. Es confesarlo y apartarse de él. Lo siguiente que el hijo pródigo aprendió es a tener humildad y a servir. Humildad y servicio. He cambiado, quiero servirte. Mira lo que dice Lucas 15, 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, Padre, hoy he vuelto a ti, no reclamando mi posición como hijo. Quiero servirte. Quiero ser uno de tus siervos. Y en ese entonces, un jornalero era el rango más bajo en la casa de alguien. Todo lo contrario a la madre de Jacobo y Juan, que se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, cuando estés en tu trono, en tu reino, por favor que Jacobito se siente a tu izquierda y Juanito a tu derecha. Y yo me imagino que realmente ellos mandaron a la mamá. No sé, es algo que sabremos algún día. Pero lo peor de todo es que los 10 restantes escucharon a la mamá de Jacobito y de Juanito diciéndole a Jesús que se sienten a la par tuya en tu trono, mis hijos. Y Pedro se enojó porque, ¿cómo no le dije a mi suegra antes que viniera y le dijera? Y se pelearon entre ellos. Y Jesús los reunió a todos. Y les dice lo siguiente, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos. Y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás.
Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Esa palabra esclavo también se traduce como siervo. Deberá ser el siervo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Bien lo escribió Pablo diciendo que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No se trata de títulos o posiciones en una familia. Se trata de servir. Y eso lo aprendió el hijo pródigo. Ya no vengo aquí para demandar lo que me corresponde por ser tu hijo. Vengo aquí para servirte. Hazme como uno de tus jornaleros. Y en ese proceso de madurez, cuando te encuentras con la persona a la que ofendiste y le dices, no vengo aquí a demandarte nada. Vengo a decirte que lo siento y quiero servirte. Ese es el proceso para la restauración. Eso es lo que te lleva a la restauración. Cualquiera puede decir, pastor, pero obviamente Jesús vino a servir y a salvar. Yo soy un simple mortal. Yo soy nada más un esposo. Bueno, veamos qué dice la Biblia para los esposos. Esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En otras palabras, no se trata de autoritarismo, ni machismo, ni de imposición, ni de demandar. Se trata de servir. Y si encontramos nosotros esa manera de recapacitar, arrepentirnos, pedir perdón, ser humildes y en lugar de demandar, ofrecer servir y servir verdaderamente, todo esto desembocará en restauración. Y ese fue el clímax, el punto cúspide en la madurez del hijo pródigo. Lucas 15:20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el relato sigue diciendo que el hijo pródigo, mientras el padre le abrazó y le besó, le dijo, Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Cuando estudias eso en el texto original, te das cuenta que el padre ni siquiera lo dejó terminar de hablar. Simplemente lo perdonó. Jeremías escribe en Lamentaciones 5:21, restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Hay relaciones tan desgastadas que ya no se trata de reparar. Se trata de comenzar de nuevo. Hay personas tan lastimadas que ya no se trata de reparar, sino de empezar de nuevo. Ya no en nuestros esfuerzos vanos, sino en Cristo. Por eso el apóstol Pablo decía, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y es lo que necesitamos muchos, tener un nuevo comienzo en nuestras relaciones. Pero ya con una madurez. Ya no con la inmadurez del egoísmo y el egocentrismo, sino con la madurez que conlleva la humildad y el servicio. Por eso tan sabiamente Dios dice, no os acordéis de las cosas
pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y este texto especialmente para las hermanas que tienen muy buena memoria. Solo aprendí casado. Pero es para todos también. Cuando el padre abraza al hijo, en la historia del hijo pródigo, no se enfocó en el pasado, espantoso, sino en la maravilla del presente. Y esta es la conclusión. Si pasas de la inmadurez a la madurez en tus relaciones familiares, vas a pasar de la ruina a la restauración. Pero va a comenzar la fiesta. Va a comenzar la fiesta. Vean el último versículo de la parábola. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Proverbios 10:12 dice, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. El hijo pródigo estaba pidiendo perdón y estaba diciéndole a su padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre literalmente lo interrumpe y dice, vamos a hacer una fiesta. Porque no estoy aquí para restregarte tus errores, para condenarte por lo que hiciste o porque me lastimaste. Estoy aquí para celebrar que estamos juntos de nuevo. Y eso es simplemente amor. Mira lo que dice 1 Corintios 13, 4, 5. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita. Y vean lo que está subrayado. Ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El padre, cuando vio a su hijo venir, no le sacó una lista. Me pediste que te diera tu parte de tu herencia. La malgastaste, terminaste con cerdos. Mira cómo venís, cómo apestás. Nada de eso surgió. El amor le hizo cubrir todas las ofensas. Le hizo hacer una fiesta. Ahora, esto es lo que más tienes que guardar en tu corazón. Tu egoísmo y tu orgullo te llevan a la ruina. Pedir perdón, ser humilde y servir, te lleva a la fiesta. Ojalá todos lo entendiéramos. Ojalá todos lo entendiéramos. Loco es aquel que hace lo mismo y espera algo diferente. Es lo que decía Albert Einstein. Tu orgullo y tu egoísmo no te han dado resultados ni te van a dar. Al menos que madures en tus relaciones. Y permitas que esa tristeza que hoy tienes, ese dolor que hoy tienes, sea la bendición enmascarada de Dios que te hace recapacitar y darte cuenta. No todo se trata de decir mío, quiero, dame, o de buscar mi placer y mi beneficio propio. Para que recapacites, te arrepientas y empieces a madurar y busques el perdón. Más allá de tu orgullo, más allá de quién tiene la razón, buscar la restauración. ¿Para qué ganar una discusión cuando puedes ganar el corazón de la otra persona?
Mira, a veces los hombres cometemos este error y pensamos que como sacerdotes de la casa mandamos y se hace lo que decimos, imponemos autoridad, y se nos olvida que la única forma o el único medio para tener autoridad es el servicio. Ninguna otra persona sobre la faz de la tierra ha tenido más autoridad que Jesús, y su autoridad se basó en servicio. Cuando quisieron tomar preso a Jesús, los que lo quisieron tomar preso más bien se quedaron escuchándolo, porque dijeron: nadie ha hablado con esa autoridad, nadie habla como él. ¿Saben por qué? Porque nadie sirvió como él. Miren, se puede ir a la fiesta después de estar entre los cerdos. Quizá topaste fondo, pero ese no es el destino final. Es tiempo de ir a la fiesta. Te muestro el camino. Es Jesús. Si menguas tú para que Él crezca, y si mueres tú para que Él viva, pasará esto. Vas a ser capaz de pedir perdón, vas a ser humilde y vas a servir. Vas a lograr restaurar tu relación y vas a celebrar en una fiesta. Hace tiempo que me di cuenta que Fernando no tiene mucho que ofrecer. Que mientras más era yo, más lastimaba. Hasta que aprendí que mientras menos soy yo y más es Cristo en mí, que las cosas cambian y puedo disfrutar una fiesta después de los cerdos. Y después de estar vacío, deseando comer lo más despreciable, puedo saciarme en la fiesta, volviendo a casa. No se trata de títulos ni posiciones, ni si somos pastores o ancianos o líderes o licenciados, ingenieros o doctores. Todos necesitamos mejorar. Yo necesito ser mejor esposo y necesito ser un mejor padre. Y sé que mi Dios nos lleva de la inmadurez a la madurez y no desperdicia nada, ni siquiera el hambre. El hambre fue su instrumento, el vacío, el dolor es el instrumento para hacerte madurar. Ya no le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. ¿Qué es lo que quieres mostrarme? Y te invito a que nos pongamos de pie un momento y vamos a orar. Conscientes de que todos necesitamos madurar y llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Primero, quiero orar para que restauremos nuestra relación con Dios. Hemos sido probablemente egoístas en nuestra relación con Dios o egocéntricos en nuestra relación con Dios. Tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. Bien lo dijo el hijo pródigo: he pecado contra el cielo. Dios, he sido inmaduro en mi relación contigo. Solamente he buscado que me des, solo he pedido. Hoy te ofrezco mi vida. Señor, he sido egocéntrico en mi relación contigo. Me he enfocado en que todo se trata de mí y te he visto a ti como un asistente o como alguien que está para facilitarme las cosas.
Te he visto a ti como un siervo, Dios, y no, tú no eres mi siervo, yo soy tu siervo. Hoy cambian las cosas, Dios. Tú eres soberano, tú eres Dios, y yo te sirvo, yo te serviré. Dios, perdóname. Hoy me humillo bajo tu poderosa mano. Y te digo que te quiero servir. No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dios, si no fuera por la cruz, estaría perdido. Restaura mi relación contigo, Dios. Llévame a la fiesta. Señor, y ahora que hemos restaurado nuestra relación contigo, para poder madurar en nuestra relación contigo, oramos por nuestros seres amados. Señor, todos hemos lastimado a alguien en alguna ocasión. Todos hemos sido lastimados por alguien en alguna otra ocasión. Egoísmo es no perdonar también. Egocentrismo es guardar rencor también. No importa si hemos ofendido o nos han ofendido. Esta es la realidad. Necesitamos cambiar, necesitamos madurar. Señor, perdóname por mi egoísmo en mi matrimonio, por mi egocentrismo en mi matrimonio. Ahora sé que el dolor que siento es una bendición enmascarada. Ahora sé que la angustia y la aflicción que siento es una bendición enmascarada que tú estás usando para cambiarme, para sacarme de entre los cerdos y llevarme a la fiesta. Dios, dame el valor para pedir perdón. Aun cuando yo sienta que no fui yo el que cometió la ofensa. Tú me diste el ejemplo en la cruz. Tú llevaste mis culpas. Y si es necesario que yo lleve la culpa del que me ofendió y pedir perdón, lo voy a hacer. Lo que importa es la restauración que tú quieres lograr. Dios, permítenos tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo no en nuestras fuerzas, ni sobre la arena, sino en Cristo. Porque solamente en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Que no traigamos más a memoria las cosas antiguas, que no saquemos nuestra lista de las ofensas recibidas, que amemos realmente, que podamos abrazar, besar en amor y empezar la fiesta. Que empiece la fiesta en los matrimonios destruidos, en los matrimonios lastimados, que empiece la fiesta, Señor, en los hijos dañados, en los padres heridos, que empiece la fiesta. Porque hoy hemos decidido pasar de la inmadurez a la madurez y salir de nuestra ruina para ir a la fiesta a través de la restauración contigo y con nuestro prójimo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Voy a hacer una oración de fe. El apóstol Pablo dice en Romanos que necesitas confesar con tus labios y creer con tu corazón. Y voy a guiarte en esta oración de fe, que es necesario que repitas con tus labios y creas con tu corazón. Dile: Señor Jesús,
Dile: Señor Jesús, yo soy el hijo pródigo que hoy vuelve a casa. Perdona mis pecados y sálvame. Reconozco que moriste en la cruz para perdonarme y limpiarme, y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Toma el trono de mi corazón, Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén.